Buenas tardes, Daniel. Bueno, ya estamos grabando, pues por los que acaban de llegar, estamos grabando. Bueno, entonces les había preguntado pues que si habían dudas, me dijeron pues ninguno expresó dudas. Entonces vamos a continuar con la temática. Entonces, vamos a seguir con la parte de continuidad, que se relaciona estrechamente con límites. Entonces, bueno, antes de empezar esta parte, un par de teoremas importantes. Bueno, un primer teorema es que si tenemos dos funciones f y g, donde f es menor o igual que g, cuando x está cerca de a, uno podría pensar o imaginar que, digamos que en todos los reales, por así decirlo, f es menor o igual que g, ¿cierto? Es una función que está por encima de otra. En este caso g estaría por encima de f, como para visualizarlo, ¿cierto? Aunque, como recuerden que en límites nos interesa es lo que pasa cerca de A, en este caso, ¿cierto? Cerca al punto. Entonces, realmente no me interesa que esta condición se cumpla en todos los reales, sino que se cumpla cerca al punto. Pero si lo quieren visualizar, digamos así, está bien. La cuestión es que g es mayor o igual que x. Perdón. Entonces, recuerden que no nos importa qué ocurre en A. Puede que en el punto A g sea menor, pero no nos interesa cerca a qué ocurre. Cuando eso se tiene y los límites existen, entonces se va a cumplir lo que uno esperaría, ¿cierto? Si f es menor o igual que g, entonces el límite de f va a ser menor o igual al límite de g. Eso se tiene, ¿cierto? Eso se tiene. Y este teorema de la compresión, que en algunas partes pues lo llaman como sobrenombre, el teorema de sándwich, y es cuando tenemos ensanduchada una función, digamos en este caso una función g. Es decir, g va a estar entre f y h. G va a estar en la mitad de esos dos, entre f y h. Entonces, cuando ocurre esto, nuevamente, podría uno pensar que esto ocurre en todos los reales, pero no es necesario. Nos interesa solo que ocurra cerca de A. Entonces, cuando ocurre que f es menor o igual que g, menor o igual que h, cerca A, excepto en A, en el punto no nos interesa, y aparte los límites coinciden, es decir, este límite es L y este límite es L, los extremos. Como G está ensanduchada, está entre F y H, y este nos dio L y este nos dio L, entonces el límite de la mitad tiene que darnos L. Entonces, aquí digamos como un pequeño gráfico. Notemos que G, que es la roja, siempre está entre H, que es como el límite superior, y f, que vendría a ser como el límite inferior. Entonces, esta función g siempre está entre esas dos funciones, pero lo que ocurre es que el límite cuando x tiende a de f, en este caso va a ser L. Entonces, esta parte, en la parte azul, el límite nos da L. Y h, que es la función amarilla, entonces nos daría también L, ¿cierto? Límite cuando x tiende a de esta función amarilla, la función se acerca a L. Entonces notemos que cerca a esta función roja está ensanduchada entre la azul y la amarilla. Por tanto, el límite tiene que ser igualito. El límite también tiene que ser L. Profe, ¿podría subir un poquito que se vea el límite del teorema anterior, por favor? El teorema anterior es simplemente cuando f es menor o igual que g, entonces los límites también cumplen esa desigualdad, ¿cierto? Entonces el límite de f va a ser menor o igual al límite de g. Y de hecho el teorema de la compresión, teorema de sándwich llamado por ahí,
es una consecuencia directa, digamos, de este teorema. Porque aquí yo tengo estas tres desigualdades, por lo tanto, este límite de f es menor o igual al límite de g y es menor o igual al límite de h, pero resulta que el límite de f me dio, digamos, 5, el límite de h me dio 5, entonces este límite de acá es un número mayor o igual que 5, menor o igual que 5, por lo tanto tiene que ser 5. Entonces, si el teorema de la compresión, pues, es básicamente una consecuencia de este teorema. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo, demuestra que este límite es 0. Muy bien. Entonces, resulta que realmente esta va a ser nuestra función g. Y yo quiero ensanduchar esta función entre 2. Entonces, resulta que sabemos que seno de cualquier ángulo siempre está ensanduchado entre 1 y menos 1. Esto se cumple para todo, digamos, ángulo. Para cualquier ángulo que yo ponga ahí, seno siempre es una función que oscila entre 1 y menos 1, independientemente de lo que haya dentro. Entonces, de hecho, en particular, seno de 1 sobre x siempre va a estar entre menos 1 y 1. Bueno, y les recuerdo que ustedes deben de saber cositas pues de inecuaciones, ¿cierto? Entonces, en este caso me interesa esta función. Ya tengo este pedazo. Me falta es el x2. Entonces, en este caso, lo que yo hago es multiplico todo por x a la 2. En este caso, x a la 2 es un número positivo, pues mayor o igual que 0. Eso es importante porque cuando tenemos una inecuación, si multiplicamos por un positivo queda igual, y si multiplicamos por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. En este caso hay como cierta simetría porque aquí hay un 1 y aquí hay un menos 1, entonces como que no va a ser tan importante. Pero en general, cuando uno multiplica una ecuación por algún número, por alguna variable, uno siempre se pregunta por el signo. Y si es positivo, queda igual, y si es negativo, cambia el sentido. Entonces, yo multiplico esto por menos 1, por x2, entonces quedaría x2 por menos 1 menor o igual que x2 por este seno menor o igual que x2 por 1. Y entonces ya tenemos nuestra función, que es esta, ensanduchada entre 2. No cualquier función me va a servir, ¿cierto? Pues decir, hay que saberla también como ensanduchar, por así decirlo. No cualquier función me va a servir. Pero bueno, entonces realmente lo que obtenemos es x2 por menos 1 es menos x2. Tendríamos x2 por seno de 1 sobre x. Y x2 por 1 vendría a ser x2. Entonces ya tenemos la función así ensanduchada. Realmente esto se cumple para todo x real. Y eso también se cumple para todo x real. Y eso se cumple para todo x real. Para utilizar el teorema de la compresión, basta que la desigualdad se cumpla en x cerca de a. En este caso, como es el límite cuando x tiende a 0, nos interesa que esto se cumpla cerca a 0.
En particular se cumple en todos los reales, pero bueno, realmente nos interesa que se cumpla cerca a cero. No necesariamente debe cumplirse en todos los reales, simplemente que se cumpla en una vecindad del cero, en las cercanías del cero, que se cumpla esto para utilizar el teorema de la compresión. Entonces, vamos a aplicar el teorema de la compresión. Entonces, lo que hacemos es calculamos límite. Límite cuando x tiende a 0. Entonces aplicamos límite a todo. Entonces sería límite cuando x tiende a 0 de la función, digamos, f, en este caso vendría a ser menos x2, va a ser menor o igual al límite cuando x tiende a 0 de esto. Y esto va a ser menor o igual al límite cuando x tiende a 0 de la otra función. Realmente lo que estoy haciendo acá es aplicar este teorema, ¿cierto? Aplicar este teorema. Si tenemos que las funciones cumplen una desigualdad, entonces esa desigualdad también pasa al límite. Y en el límite también se cumple la desigualdad. Muy bien. Entonces aplicamos límite a ambos lados, pero resulta que si calculamos este límite izquierdo, este límite simplemente es evaluar, y al evaluar este límite nos va a dar 0, y al evaluar este límite también nos va a dar 0. O sea que lo que tenemos al final es que 0 es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función y menor o igual que 0. Entonces, en este caso, este límite tiene que ser un número que esté entre 0 y 0. Concluimos, los tres punticos, concluimos en este caso que el límite tiene que ser 0. Pues el único número que está entre 0 y 0, pues es el 0. Listo. Entonces ahí ya demostramos lo que queríamos, que este límite nos dio 0. Esto es como el ejemplo típico del teorema de la compresión, del teorema del sándwich. Siempre pues muchas veces se basa pues, en que seno o coseno está entre 1 y menos 1. Este es como el ejemplo típico que uno aplicaría. Bueno, yo ya sabía para dónde íbamos, pero me faltó como el paso inicial, ¿cierto? Me faltó el paso inicial. El paso inicial vendría a ser evaluar, ¿cierto? Entonces el paso inicial vendría a ser evaluar. Reemplazamos x por 0, entonces tendríamos 0 a la 2 por seno de 1 sobre 0. 0 a la 2 vendría a ser 0. Y seno de 1 sobre 0, 1 sobre 0 pues vendría a ser más o menos infinito. Si se acuerdan lo que vimos la vez pasada, lo que les estaba explicando. Al dividir por 0, pues nos va a dar infinito, positivo o negativo. Y bueno, realmente eso es indeterminado, ¿cierto? Esto es indeterminado. Entonces, entre comillas, esto nos da indeterminado. Yo no puedo calcular cuánto es seno de infinito. No puedo calcular eso. Ni cuánto es seno de menos infinito tampoco. Y como esta parte es indeterminada, yo no puedo decir que 0 por algo indeterminado me dé 0. Creo que ahorita hoy más adelante lo veremos. Pero algo indeterminado puede dar cualquier cosa. Algo indeterminado puede dar un número, sí,
o podría dar infinito, o menos infinito, o cualquier cosa. Entonces, como esta parte de seno de infinito es indeterminada, bueno, no lo puedo calcular. Entonces, sí, el primer paso siempre es evaluar, y en muchos ejercicios de límites, por no decir que la mayoría, siempre da indeterminado, y entonces hay que hacer otras cosas para calcularlo, ¿cierto? Hay que hacer otras cosas para calcularlo. Pero no se les puede olvidar, pues, como que el primer paso que es evaluar, porque dependiendo de la forma que tenga el límite, le puede ayudar a uno a resolverlo de una forma o de otra. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces el teorema de compresión, el teorema del sándwich, a veces es útil en algunos casos, pues como particulares de ciertas funciones. Entonces, ahora sí, definición. Una función f es continua en A si límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de A. Entonces, cuando eso ocurre, pues la función es continua. Recuerden que f en A es f evaluado en el punto A, y este límite es hacia dónde tiende la función en las cercanías. Entonces, por ejemplo, en 2, fijémonos aquí, digamos en 2, pensemos en qué ocurre cerca de 2. Digamos que esto nos dé 1. Entonces, en este caso, f de 2 es 1, y límite cuando x tiende a 2 de f de x, nos fijamos en qué ocurre con la función en las cercanías del 2, digamos en esa parte verde, y resulta que también nos va a dar 1. Entonces, en este caso, ambas coincidieron, pues como el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 1, que es igual a f de 2, entonces f es continua en 2. F es continua en 2. Pero, por ejemplo, fijémonos qué ocurre en 1. Digamos que tenemos algo así. Digamos que este sea el 2. Entonces, ¿qué ocurre? F de 1, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da la función en 1? ¿Qué creen? 2. Bueno, f en 1 no está definida. No está definida. No sé si lo logran ver bien, pues yo creo que sí. Pero aquí está el hueco, ¿cierto? El puntico está hueco. Como el puntico está hueco, f en 1 no está definida. Y el límite en las cercanías, en este caso, lo estamos fijando por aquí, ¿cierto? En las cercanías, ¿qué ocurre con la función? Cuando x se acerca a 1, el límite nos va a dar 2, ¿cierto? En las cercanías, la función tiende a este punto, que vendría a ser el punto con altura 2, pero exactamente en el punto f en 1 no está definido. De hecho, uno podría, del gráfico, decir que 1 no pertenece al dominio de la función a partir del gráfico. F en 1 no sabemos cuánto es, no está definido. Bueno.
Entonces, en este caso, no se cumple esto, porque que se cumpla esto, básicamente hay como tres condiciones. Ahí me están diciendo tres condiciones. Ahí me están diciendo, primero, que f de a existe. Pues si es un número real. O sea, f de a es un número real, existe. O sea que en principio nos está indicando que a pertenece al dominio de f. Esa es la primera, digamos, condición. La segunda condición es que el límite existe. Esa es como la segunda condición. Existe. Es un número real. Es un número real y existe. Muy bien. Y la tercera condición es como la misma y es que esto existe, y la tercera condición es que son iguales. Esa es la tercera condición. Son iguales. Entonces ahí implícitamente pues uno lo ve como sencillo. Ah, sí, es continuo cuando se cumple esto, pero digamos como al profundizar un poquito más en la notación, en lo que me está queriendo decir esto, se tiene, bueno, para que f de a sea algo, pues a tiene que estar en el dominio de f. Para que este límite me dé esto, este límite tiene que existir. Entonces ahí están esas dos condiciones como que ocultas, pero ahí deben de estar. Entonces en este caso, por ejemplo, 1 no pertenece al dominio, f de 1 no está definido, entonces f no es continua. F no es continua en 1. F no es continua en 1. Y de hecho, pues, desde la gráfica se ve la discontinuidad. Hay un hueco. Y el hueco, pues, ya me indica discontinuidad. Desde la gráfica, claramente, F no es continua en 3. La razón vendría a ser que este límite no existe. Y el límite no existe porque el límite por izquierda y el límite por derecha son distintos. Entonces, límite cuando x tiende a 3 de f de x no existe. Y esto es porque el límite por izquierda es distinto al límite por derecha. Recuerden que el límite existe, sí y solo sí, por izquierda existe, por derecha existen y son iguales. Entonces, en este caso, el límite no existe. Como el límite no existe, f no es continua en 3. En este caso, falla esta condición. Falla la condición de que el límite exista. Ni siquiera tengo que fijarme si el límite es igual a f de 3. Porque si el límite no existe, pues ya obviamente no va a ser igual a f de 3. Por lo tanto, la función no es continua. Y aquí pues obviamente hay un salto. Entonces gráficamente se ve que no es continua. Visualmente o gráficamente una función es continua si pues es un trazo, digamos, sin levantar el lápiz. Es un trazo, valga la redundancia, continuo, sin levantar el lápiz. Muy bien. Entonces, ojo con esto. Aquí hay como implícitamente, reitero, tres condiciones. Que A esté en el dominio, que el límite exista y que el límite existe y sea igual a f de a. Esa sería la tercera condición. Que el límite sea igual a f de a. Muy bien. Entonces, otro ejemplo. En donde son discontinuas cada una de las funciones siguientes. Entonces,
Muy bien. Nosotros tendremos un resultado posterior, bueno, que muchas de las funciones pues, que uno trabaja son siempre continuas. Pero en principio, uno le interesa, son como puntos de discontinuidad. Entonces, lo primero vendría a ser como puntos que no pertenezcan al dominio. Si yo tengo un punto que no pertenece al dominio, no se cumple esta condición, por lo tanto, ese va a ser un punto de discontinuidad. Entonces, como lo primero sería como calcular el dominio. Muy bien. Entonces, esta función, que es una función racional, es un polinomio dividido a otro. Este polinomio siempre va a ser continuo en su dominio. Siempre va a ser continuo en el dominio. Entonces, el punto de discontinuidad viene a ser el punto que no pertenezca al dominio. Vamos a pensar en esta función, en este punto A, esta función f. Es donde es discontinuo. Entonces, de hecho, va a ser continua en todo su dominio. Solo es discontinua donde en los x que no pertenezcan al dominio. Entonces, por tanto, vamos para el punto A. Lo que vamos a hacer es básicamente calcular el dominio de f. El dominio de f van a ser todos los reales tales que no se pueda dividir por 0. No hay raíces pares, entonces la única restricción es que no se pueda dividir por 0. Entonces serían todos los reales, excepto en el punto donde el denominador se hace 0. Que esto es lo mismo que todos los reales tales que x sea distinto de menos 2, de 2. El 2 pasa a sumar. Entonces el único que me anula el denominador es cuando x es igual a 2. O sea que van a ser simplemente todos los reales, excepto el punto 2. Es el dominio de la función. Y de resto, la función es continua en todos los otros puntos. Entonces, f es continuo. Para usted saber el dominio, lo hizo por la cosa del cementerio. En este caso, simplemente resolví digamos, esta igualdad negada, ¿cierto? Resolví x menos 2 distinto de 0. Eso fue lo único que hice. Si hubiese raíz par, entonces habría que resolver una desigualdad, pues, o digamos una inecuación, y para resolver una inecuación se podría utilizar el método del cementerio, sí, o el método del intervalo. En este caso no aplica porque no hay raíces. Pero si, por ejemplo, la función fuese esta, por ejemplo, entonces yo tendría que calcular el dominio, y al calcular el dominio, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, en este caso, digamos que tendría que pensar en esto, y tendría que resolver esta inecuación. Entonces habría que factorizar y usar método del cementerio o método del intervalo, o tratar de graficar la parábola, como les había explicado pues en clases anteriores, y resolver la inecuación, ¿cierto? La resuelvan como puedan, pues hay varias formas, hay varios métodos, simplemente es que la resuelvan y encuentren el dominio. Listo. Pero en este caso es más fácil porque no hay raíz. Entonces el dominio es más sencillo. Entonces f es continua en todo su dominio. Entonces en este caso en r menos 2. Cierto que recuerden que esto también es lo mismo que decir entre menos infinito y 2 unido desde 2 a infinito. Listo. Esa es la parte A. La parte B es una función a tramos. Entonces, si x es igual a 0, la función me da 1.
Si x es distinto, distinto de 0, la función es 1 sobre x2. Entonces, en funciones a tramos ocurre algo similar. Uno va a pensar, bueno, va a pensar cada tramo. Uno va a pensar, bueno, este tramo va a ser siempre continuo, excepto en donde nos salgamos del dominio. ¿Listo? O el tramo va a ser continuo en su dominio. Las funciones, los polinomios y las funciones racionales siempre son continuas en todo su dominio. Siempre son continuos en todo su dominio. Entonces, en este caso, yo tendría que calcular, digamos que g sea g definido como 1 sobre x2. Vamos a calcular el dominio de esa función g. El dominio de esta función g es que el denominador no sea 0, que serían todos los reales, tales que el denominador, que es x2, no se haga 0. Pero x2 es igual a 0 si y solo si x es igual a 0. Entonces, en realidad, van a ser todos los reales quitándoles el 0. Va a ser todos los reales quitándoles el 0. Entonces, esta función g es continua, todos los reales excepto en 0. Y resulta que en 0 hay un caso especial, y es que en 0 la función nos da 1. Entonces, si yo quiero verificar si es continua en 0, ya sabemos que es continua en todos los reales excepto en 0. Nos falta verificar si es continua en 0. Entonces, digamos que f es continua en R excepto en 0. Miremos si f es continua en 0. Es decir, ¿qué hay que verificar? Hay que verificar si el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f de 1. Perdón, f de 0. Recuerden que la función es continua en un punto A si el límite cuando x tiende a A de f de x nos da f de A. Entonces, cuando son funciones a tramos, es muy usual que como que el punto pues, que nos dan es realmente como el punto que hay que verificar y hay que calcular esto. Hay que calcular si este límite se cumple. Muy bien. Pero en este caso, recuerden que x se acerca a 0, pero x no es 0. Entonces, cuando x no es 0, estamos en este caso de acá. Entonces, vamos a calcular. Límite cuando x tiende a 0 de f de x. Cuando x tiende a 0, x es cercano a 0, pero no es 0. Entonces, aquí sabemos que x es distinto de 0. Entonces, como x es distinto de 0, nuestra función f coincide con este tramo. Esto coincide con este pedacito. Porque x es distinto de 0. Muy bien. Y este límite es infinito. Este límite es infinito. Pues si uno, recuerden que si dividimos por 0, bueno, este límite nos da 1 sobre 0 a la 2. Y esto nos vendría a dar infinito. Y vamos como a enfatizar en que es positivo. Esto en que es positivo. Entonces, recuerden que cuando dividimos por 0, eso es una asíntota vertical. Una asíntota vertical. Entonces la función se dispara.
Y en este caso nos interesa entonces el signo. Resulta que x a la 2 es un número positivo, siempre. O sea que esto siempre es un número positivo. Como esos son siempre números positivos, el límite tiene que ser positivo. Por lo tanto, en este caso el límite va a ser más infinito. Va a ser más infinito. Entonces este límite nos da más infinito y obviamente esto es distinto a 1. Infinito es distinto a 1 y 1 es f de 0. F en 0, por la definición, cuando x es igual a 0, la función nos da 1. Entonces f en 0 nos da 1. Pues concluimos pues que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es distinto a f de 0. Luego, f no es continua en el punto 0. ¿Listo? F no es continua en el punto 0. En algunos casos, puede que sí de continua. Puede que sí de continua. En algún otro ejemplo, en algún otro ejercicio, puede que sí de continua. Si esto me da igual, entonces sería continua. Entonces la función no sería continua en r menos 0, sino que, suponiendo, sería continua en todos los reales. ¿Cierto? Si esto nos hubiese dado igual. Como en este caso no nos dio igual, entonces la función es continua en los reales, excepto en 0. Entonces, 3 punticos, que significa, por lo tanto, f es continua en r menos 0. Y esta sería digamos, la solución o el resultado. Entonces, bueno, en esencia es como un ejercicio de calculen el dominio. Entonces es un ejercicio que tienen que saber calcular el dominio. Y calculen un límite, ¿cierto? Y verifiquen si esta ecuación funciona. Si la ecuación funciona, sería continua en ese punto. Si no funciona, no sería continua en ese punto. Ahorita más adelante veremos las gráficas. Estudiaremos las gráficas. Pero vean que en principio no requerimos gráficas para resolver este ejercicio. Muy bien. El C. El punto C es similar al punto A. Es nuestra misma función, solo que está a tramos. Entonces es realmente esta misma función, pero está a tramos. Entonces, vamos a hacer el punto C. Entonces, sea x definida como la función que es x2 menos x menos 2 sobre x menos 2 por la parte A. Ya sabemos que el dominio de esta función sería los reales, excepto el punto 2. Que también es fácil pues de verlo, ¿cierto? Simplemente es esto cuando es de 0, pues esto es de 0 cuando x es igual a 2. Ese es el punto que hay que eliminar. El dominio son los reales, excepto en 2. Muy bien. Entonces en este caso f, que es la función a tramos, es continua en 2. Esto f es continua en 2. Entonces, nuevamente, me pregunto, ¿será f continua? Perdón. F es continua en los reales, excepto en 2. Entonces aquí me pregunto, bueno, ¿será f continua en 2? Es decir, ¿será que este límite es igual a f en 2?
¿Será que eso se cumple? Entonces habría que calcular. Entonces calculemos, llevémoslo por acá. Límite cuando x tiende a 2 de f de x. Nuevamente, x se acerca a 2, pero x no es 2. Como x no es 2, estamos en este caso, o sea que f coincide con esta fórmula, para todo x distinto de 2. Entonces este límite nos da lo mismo que el límite cuando x tiende a 2 de x2 menos x menos 2 sobre x menos 2, y hay que evaluar este límite. Hay que evaluar este límite. Entonces, para evaluar ese límite, lo que vamos a hacer es factorizar. Bueno, ahí me estoy saltando un paso, pero como por cuestión de espacio, ¿cierto? Uno evalúa, y si uno lo evalúa, se da cuenta que da 0 sobre 0. El límite de la forma 0 sobre 0. Entonces hay que factorizar o racionalizar, si se resuelven esos límites. En este caso, factorizamos. La factorización de ese trinomio simplemente es x menos 2 por x más 1. Ustedes pueden verificar, ¿cierto? Aplicar distributiva y verificar que efectivamente la factorización está correcta. Bueno. Entonces, en este caso, este se cancela con este. Y llegamos al límite cuando x tiende a 2 de x más 1, que en este caso lo mismo es evaluar. Le reemplazamos x por 2. Cuando sustituyen o reemplacen, la recomendación siempre entre paréntesis. Entonces nos dio 3. Listo. Entonces, resulta que el límite, cuando x tiende a 2 de f de x, es igual a 3, que es distinto de 1, que es f de 2. La función a tramos, cuando x vale 2, la función está definida como 1. En este caso, f de 2 es 1 y estos dos son distintos. Entonces, como son distintos, f no es continua en 2, y como f no es continua en 2, entonces la solución vendría a ser otra vez esta, que f es continua en todos los reales excepto en 2. Esa vendría a ser el resultado final. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si, por ejemplo, la función fuese esta, si la función hubiese sido esta, así, esa función es continua en todos los reales. Esa función es continua en todos los reales. ¿Por qué? Porque este pedacito es continuo en todos los reales excepto en 2, y evaluamos el límite en 2, y el límite en 2 nos daría 3, y 3 coincidiría con lo que vale la función en 2, o sea que el límite de cuando x tiende a 3 de f de x daría f de 2, perdón, cuando x tiende a 2 de f de x daría f de 2, entonces en este caso los dos coincidirían, por lo tanto la función vendría a ser continua en todos los reales. En todos los reales. Listo. ¿Dudas, preguntas? Revisemos por aquí.
Profe, ¿usted va a hacer más ejemplos sobre esto o solo estos tres? Bueno, miremos las gráficas, ¿cierto? Las gráficas también ayudan a como entender un poquito más. Entonces, la gráfica de la parte A. La gráfica de la parte A es una línea recta, pero aquí hay un hueco, ¿cierto? Aquí está el huequito. Entonces, obviamente, esta función es continua en todos los reales, excepto en dos. Excepto en dos. En la parte B es esta función a tramos. 1 sobre x2 tiene esta forma. El límite va a infinito, ¿cierto? Eso es lo que habíamos calculado, que el límite va a infinito. Y claro, en este caso el límite da infinito y la función en el punto daría 1, son distintos, por lo tanto, esto es discontinuo. Esto es discontinuo. Muy bien. En la parte C, esta función es continua en todos los reales, excepto en 2. Fijémonos que la función en 2 vale 1. El límite en 2 ya lo habíamos calculado. Y el límite en 2 vendría a ser 3. Esto, la función en las cercanías, cuando x está cerca de 2, la función se acerca a ese punto que vendría a ser 3. Y en este caso es discontinuo. Y si hacemos la corrección que les había dicho, si cambiamos este, por ejemplo, y decimos que aquí es un 3, entonces lo que estaríamos haciendo ahí sería rellenar este hueco. Y si rellenamos el hueco, ahí sí ya la función es continua en todos los reales. Entonces, en este caso, la función sería continua en todos los reales. Pero bueno, lo que tenemos es este caso. La función vale 1, entonces hay una discontinuidad. Ahí hay una discontinuidad. Listo. Y bueno, esta función no la hemos trabajado mucho. Esta es la función, digamos, mayor entero. Y esto es como una especie de aproximación. Esto lo que hace es coger el número y volverlo entero. Entonces, por ejemplo, f en 0 pues nos va a dar 0. F en 0.5 nos va a dar 0. F en 0.9 también nos da 0. Es básicamente como borrar los decimales. Borrar los decimales. Entonces, f en este caso, f de 2.3985. Simplemente sería como borrar los decimales y quedarme con la parte, digamos, entera. Entonces vendría a ser 2, ¿cierto? Por ejemplo, f de pi, recuerden que pi es 3.14 y bueno, más decimales, pero f de pi vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 3. Simplemente es como eliminar la parte decimal y quedarme con la parte entera. Esa es esta función que tiene esta gráfica. Entonces, en este caso, la función tiene infinitos puntos de discontinuidad, ¿cierto? Tiene infinitos puntos de discontinuidad. Fijémonos, pues, para esta sí tendría que ser como a través de la gráfica, para poder calcular la discontinuidad más fácil. Entonces, fijémonos que siempre es como una escalerita, hay unos saltos. ¿Y la función dónde salta? La función en 0 tiene un salto, en 1 tiene un salto, en 2 tiene un salto, en 3 tiene un salto, y así. En todos los enteros hay un salto. Ese salto lo que me está diciendo es que el límite por izquierda es distinto al límite por derecha. Entonces, por lo tanto, el límite, cuando digamos x tiende a 3 en este caso, no existe. Cuando x tiende a 2 tampoco existe, el límite por izquierda es distinto por derecha, etc.
Entonces, en este caso, la función es continua en todos los reales, excepto en los enteros. Entonces, para el caso de... hagámoslo como por aquí. Para el caso de, ¿cierto?, de la gráfica, porque en esta sí pues tocaría como apoyarnos en la gráfica para que lo logren como ver más fácilmente. Y es de la gráfica, f es continua en todos los reales, excepto en los enteros. Z son los números enteros. Y recuerden que este, pues como menos diagonal, es resta de conjuntos. Que en algunas partes, en algunos libros también usan el menos normal, ¿cierto? Y uno como que entiende, interpreta que es resta de conjuntos. Pero digamos que el oficial vendría a ser este menos diagonal, resta de conjuntos. Entonces sería continua en todos los reales, excepto en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en menos 1 también, en menos 2 también, en todos los enteros. Entonces serían los reales quitándole los enteros. Muy bien. No sé si eso respondiste la pregunta de más ejemplos. Si no, pues igual vamos a continuar con... Bueno, sí, pues más definiciones y también más ejemplos, ¿cierto? Más ejemplos. Entonces... bueno, entonces una definición. Una función f es continua desde la derecha en un número a si el límite por derecha es igual a f de a. Y es continua desde la izquierda si el límite por izquierda es igual a f de a. Entonces, en este caso, por ejemplo, en 1, la función es discontinua, ¿cierto? El límite por izquierda nos da 0, el límite por derecha nos da 1, pero la función en el punto es 1. Entonces, en este caso, pues fijémonos que está relleno. Entonces, como está relleno, este es un ejemplo de una función que es continua por derecha en 1, ¿cierto? En 1 es continua por derecha y es discontinua por izquierda, ¿cierto? Porque la parte izquierda vendría a ser la parte del hueco y ya cuando tenemos hueco hay una discontinuidad. Entonces, ese es un ejemplo, ¿cierto? Fijémonos otro ejemplo por acá, sencillito. Pensemos en esta función. Digamos algo así. Que hay un hueco. Por aquí está relleno. Por aquí nos da algo así. Por ejemplo, pensemos en esta función. Este vendría a ser el punto 1. Entonces, en este caso, esta función esto sería y igual a f de x. Entonces, digamos que este venga a ser 1, este venga a ser 2. Entonces, uno se fija si esto se cumple, si esto se cumple. Entonces, el límite por izquierda de la función, ¿qué ocurre con la función por la izquierda? Pues por la izquierda la función se acerca a 1. Entonces el límite por izquierda es 1. Y el límite por derecha, ¿qué ocurre con la función? A la derecha de 1. Y entonces a la derecha la función se acerca a este punto que vendría a ser 2. En este caso, el límite por derecha es 2. ¿Y qué ocurre con la función en el punto? Con la función en 1,
el punto está relleno acá, entonces f de 1 nos da 2, que coincidió con este, ¿cierto? Coincidió con el límite derecho. Entonces, por tanto, estos dos dieron iguales. Entonces, por tanto, f es continua por derecha, o desde la derecha, pues como dicen acá, derecha. En 2. Y f sería discontinua por la izquierda, pues, ¿cierto? Y por la izquierda no sería continua. Muy bien. Tendremos, digamos, otro ejemplo. Reitero, uno desde acá, uno ve, bueno, aquí está relleno, entonces la parte derecha es continua, ¿cierto? La parte derecha es continua. Desde la gráfica también se ve fácilmente esto. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿me puede por favor volver a explicar por qué en F1 es 2? Porque aquí está el huequito. En F1 es pensar, bueno, tengo que hacer esta línea vertical, fijarme qué punto intersecta con la función, con la gráfica, y fijarme la altura de ese punto. Entonces este punto en 1, ¿dónde intersecta la gráfica? Aquí. Y este punto tiene altura 2. Y como acá está hueco, no intersecta la gráfica es acá, donde está relleno. Muy bien. Profe, Sí. esto se llama teorema de los límites, ¿o cómo, qué título Es tiene? continuidad. Si lo van a buscar en el libro, por ejemplo, pues es la sección que se llama continuidad. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, una función es continua sobre un intervalo si es continua en todo número del intervalo, en todo punto que está en el intervalo. Si f se define únicamente en un lado de un punto extremo del intervalo, continua quiere decir continua desde la derecha o desde la izquierda. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo podría decir que f es continua en este intervalo, desde 1 hasta infinito. Listo. F es continua en este intervalo. Bueno, realmente no, esto es falso, porque f no es continua en 1. Es si eliminamos esta parte, pues cierto, si esta parte izquierda la eliminamos y nos quedamos solo con esa función así como está, entonces f es continua desde 1 hasta infinito. Por esto, ¿cierto? Si f se define únicamente en un lado, ¿cierto? En un lado. Estaríamos diciendo que f la estamos definiendo desde 1 hasta infinito. Estamos restringiendo el dominio de la función desde 1 hasta infinito. Entonces, en este caso, se cumpliría esto, ¿cierto? Se cumpliría esto. Se justificaría pues como hacer otra gráfica y no llamarla como f, sino como g, ¿cierto? Es decir, bueno, la gráfica de g, y g sería continua en ese intervalo. Creo que por ahí preguntaron algo. Sí, ahorita les hablo sobre el taller. Muy bien.
Entonces, veamos un ejemplo. Demuestre que esta función es continua en este intervalo, ¿cierto? En este intervalo. Muy bien. Entonces, vamos a ver primero, pensamos en el dominio de la función. Entonces, en este caso no hay divisiones, no hay fracciones, pero sí hay una raíz par. Entonces, para pensar en el dominio de la función, vendría a ser los x en los reales, tales que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien. Entonces, deben de resolver esta inecuación, ¿cierto? Deben de resolver esta inecuación. Como les había dicho antes, la pueden resolver de muchas formas. La pueden resolver de muchas formas. Factorizando, aplicando método del intervalo, método del cementerio. La resuelvan como quieran. Yo lo voy a resolver de una forma, pero no necesariamente tienen que resolverlo así, ¿cierto? La forma más fácil de resolver esto, para mí, aunque eso es ambiguo, pues cierto, cada quien tiene como su forma fácil y su forma difícil, pero la forma más fácil para mí es, bueno, factorizamos, entonces quedaría 1 más x por 1 menos x, y entonces yo sé que esto es una parábola, y sus raíces van a ser 1 y menos 1, entonces es una parábola que pasa por 1 y por menos 1. Y si recuerdan lo que hablamos de la ecuación cuadrática, en esta parábola el a es negativo, o sea que es cóncava hacia abajo. Entonces la gráfica nos daría algo así. Pasa por 1, pasa por menos 1, y es una parábola cóncava hacia abajo. Listo. Y ya con eso yo ya tengo los intervalos. ¿Por qué? Porque ahí se fijan, en este pedacito la función es positiva, en este pedacito la función es positiva, y en este pedacito la función es negativa, y en este pedacito la función es negativa. Como yo quiero que la función sea positiva, entonces la solución de esta inecuación vendría a ser simplemente entre menos 1 y 1, que es precisamente este intervalo de acá. En este caso, casualmente, pues nos dio, no, obligatoriamente, pues no tiene que darnos el mismo intervalo, ¿cierto? No tiene que darnos el mismo intervalo. Entonces, de hecho, el dominio de la función es el intervalo desde menos 1 hasta 1. Entonces, este es el dominio de la función, de esta. Eso quiere decir que f de menos 1 para la izquierda no está definida y f de 1 para la derecha no está definida. No está definida. Listo. Entonces ya sabemos que en este caso f es continua en todo su dominio, por lo tanto f es continua desde menos 1 hasta 1, sin incluir los extremos, ¿cierto? Sin incluir los extremos, sin incluir este pedacito, sin incluir este pedacito, porque los extremos son un caso particular que se justifica calcularlo. Entonces, en este caso, en los extremos, tengo que pensar en el límite lateral, ¿cierto? Límite por la izquierda o límite por derecha. Entonces, la pregunta es, ya sé que es continua desde menos 1 hasta 1. La pregunta es,
es f continua en 1, bueno, en menos 1, o en 1, ¿cierto? Vamos a centrar en esos dos puntos. Quiero saber si f es continua en menos 1, si f es continua en 1. Entonces, para saber si f es continua en menos 1, yo lo que tendría que pensar, en principio, uno piensa en el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, y esto tendría que darme f de menos 1, ¿cierto? En principio, yo tengo que pensar en esto. Pero lo mismo, f se define únicamente en un lado, ¿cierto? Este es un punto extremo. Este es un punto extremo del intervalo. Entonces el dominio de la función es desde menos 1 hasta 1. F solo está definida a la derecha de menos 1. No tiene sentido en pensar en la función a la izquierda de menos 1. Entonces, yo no, en este caso no podría pensar en el límite completo porque esto implica tanto derecha como izquierda, sino que en este caso tengo que pensar en el límite por izquierda. Resaltemos eso. Listo, límite por izquierda. Y tengo que verificar si esto se cumple. Esto es lo que quiero saber. Escribámoslo así. ¿Será que se cumple eso? ¿Será que se cumple esa igualdad? Listo, entonces calculamos límite cuando x tiende a... perdón. En este caso vendría a ser por derecha. Porque a la izquierda de menos 1 la función no está definida. Tiene que ser es por derecha. Muy bien. Y en este caso la función es a la derecha de menos 1. La función es este valor. Entonces esto daría el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha de 1 menos raíz de 1 menos x2 entonces lo evaluamos. Reemplazamos el menos 2 por menos 1 y si calculamos eso nos va a dar 1. Listo, simplemente es evaluar, calcular, aquí nos daría 1 menos 1, 1 menos 1 es 0, raíz de 0 es 0, que esto daría, bueno, 1 menos raíz de 0, que viene a ser 1. Listo. Y resulta que f en menos 1 lo evaluamos. Perdón, reemplazamos la x por menos 1. Y bueno, es exactamente lo mismo y nos va a dar también 1. Entonces, por tanto, el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha de f de x es igual a f de menos 1. Entonces, f es continua por derecha en menos 1. Y análogamente se puede hacer, es realmente digamos que lo mismo, prácticamente lo mismo. Y se puede verificar esto también. Se puede verificar que cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x, esto lo podemos calcular y nos da también f de 1. Entonces, en este caso, f es continua por izquierda en 1. Listo.
Y recordemos esta definición que es importante. Si f se define únicamente en un lado, es decir, estamos en un intervalo y f se define en ese intervalo y fuera de ese intervalo la función no está definida, de ser continua significa continua desde la izquierda o continua desde la derecha. Por lo tanto, como f se define solo a la derecha de menos 1, f es continua en menos 1. Y como f se define solo a la izquierda de 1, f es continua en 1. Desde aquí, sabemos que f es continua en 1. Y de aquí, sabemos que f es continua en menos 1. Ya teníamos que f era continua en todo este intervalo abierto, pero aparte también es continua en 1 y también es continua en menos 1. Entonces, finalmente, f es continua en este intervalo abierto y también es continua en 1 y también es continua en menos 1. Entonces le puedo agregar esos dos puntos. O de una vez, directamente, yo puedo haber concluido que f es continua desde menos 1 hasta 1, pero incluyendo los extremos. Entonces, recuerden, si yo voy a pensar en la continuidad en el extremo del intervalo, pensar que f es continua en menos 1, como a la izquierda no está definida, entonces realmente pensar solo por derecha. Pensar solo por derecha, hacer el cálculo, me dio continua, entonces como la función es continua por derecha, es continua. Es continua en este extremo. Si estamos en el extremo izquierdo, ser continua equivale a ser continua por derecha. Si estamos en el extremo derecho del intervalo, la función no está definida a la derecha, la función solo está definida a la izquierda. Entonces, ser continua equivale a ser continua, pero por izquierda. Pero por izquierda. Listo. Eso no es difícil, pues, ¿cierto? Esta parte no es difícil, solo que tiene como su detallito, ¿cierto? Tiene su detallito. Eso ocurre mucho, pues, como en cálculo, o en muchas partes cuando uno trabaja con inecuaciones, con límites, bueno, etcétera. Uno tiene que pensar en los extremos, ¿cierto? Los extremos son como un caso particular de qué ocurre en ese caso particular. Similar a como cuando se tiene una función a tramos, uno siempre piensa como en el tramo, en ese punto particular que ocurre. Entonces también es similar acá. Cuando uno tiene una función en un dominio, pues, que es un intervalo, pensamos en los extremos y tenemos que razonar de esta forma. Bueno, ¿alguna duda, pregunta?